Muy buenas a todos y bienvenidos a los podcasts de Mankers. Espero que tengáis, como siempre, la mente abierta, los dedos furiosos y que os queráis en la discordia. En el día de hoy, como ya habrán observado en el título del vídeo o del podcast en iVoox, os daréis cuenta de que vamos a hablar de técnicamente la misma cosa, pero que son dos: el lamarquismo y el neolamarquismo. Recordando un poco lo que es ese prefijo neo, pues ya tenemos entendido que lo neo pues, viene de ese paso, el paso de algo anterior a algo nuevo, ¿no? El prefijo neo que tanto los posmodernos como los modernos nos gusta tanto pronunciar y tener como esas nuevas teorías, tener esa recalcitrancia hacia las viejas teorías y poder, digamos así, complementarlas y tener las nuevas corrientes filosóficas y ese tipo de cosas. Y lo curioso de esto es que filosóficamente hablando, pues las corrientes filosóficas sí tienen ese tipo de prefijos, ¿no? Tiene el neolamarquismo, neocantianos y todo eso, neoestructuralistas, no sabría decirles, pero el prefijo neo pues, lleva con ello el hecho de perdurar una vieja teoría hacia características o nuevos descubrimientos. Cuando nosotros empezamos a hablar un poco de lo que es el lamarquismo, pues tenemos que hablar un poco de quién es el señor, el susodicho señor Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck es un francés filósofo, naturalista, catedrático de la Escuela de Filosofía de Francia, de las escuelas académicas de Francia, que nació en el 1974. En aquella época la revolución francesa aún no había ocurrido. Estamos ahí hablando de 1798 por ahí, donde pues ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? El descabezamiento de nuestro rey favorito, la señorita que pide comer pasteles y ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco el chiste. Estamos en 1974 cuando Jean-Baptiste Lamarck nació. A lo largo de su vida estudió con los jesuitas allá en las escuelas de ciencias y pues cursó una carrera militar y participó en la batalla de Bilhausen, en donde ascendió como oficial. En la batalla de Bilhausen, que es técnicamente una especie de enfrentamiento allá por los 1977, por ahí más o menos, donde los ingleses y los franceses aún se miraban feo, ¿no? Ya habíamos pasado la guerra de los 100 años, las próximas guerras y todo esto, pero digamos que diplomáticamente aún se miraban un poco feo, como que las miradas chinas aún estaban ahí a flor de piel cuando los franceses y los ingleses y los prusianos obviamente se miraban un poco. Después de las heridas de batalla que nuestro querido amigo Jean-Baptiste sufrió, pues se decidió retirarse y tal, y pues dedicarse un poco a las carreras de ciencias, que para eso había estudiado, ¿no? Había estudiado medicina y todo eso, pero pues a la larga se empezó a dedicar un poco a botánica, entre otras áreas de la biología, ¿no? Incluso llegó a tratar sacar algunos resultados de meteorología, y pues digámoslo así, es el padre de la meteorología consecuencialista, ¿no? Porque antes la meteorología era algo así como un suceso, magia, y me duelen un poco las articulaciones, entonces yo sé que va a llover y todo eso, y es más misticismo, ¿no? En esa época aún estaban esas ínfulas de misticismo, pero pues cuando tenemos a la ciencia del nuestro lado, pues tenemos lo que tenemos es una mirada más consecuencialista, ¿no? Tipo Newton, tipo Aristóteles, ¿no? Y su filosofía del absoluto y todas esas cosas bonitas que se encuentran de por ahí. Pero bueno, ya sabemos que Lamarck es un filósofo, un catedrático, un naturalista, de los primeros, digamos así, biólogos, aunque realmente la palabra aún no se había acentuado bastante bien en la academia, pero igualmente no había muchos biólogos, no decía yo soy biólogo, no había algo parecido a eso. Pero lo interesante es que Lamarck propuso
sacar una filosofía para biología, o sea, para las ciencias biológicas sacar una filosofía aparte. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las ciencias pues tienen sus bases filosóficas de las primeras preguntas, ya sabemos, la filosofía, la madre de todas las ciencias y todas esas cosas. Pero tenemos que la biología pues hace parte más como de una filosofía muy generalista, donde las preguntas son bastante generalistas. Entonces, pues Jean-Baptiste pues, propuso sacar una pequeña rama de la filosofía biológica, la biofilosofía, para poder tener esos sustentos filosóficos que sustenten las teorías y los caminos, las preguntas que la biología debe de seguir. Entonces, Lamarr no es un porebo. Nosotros lo conocemos por las jirafas y todo eso, pero Lamarr no fue un porebo. Lamarr fue una persona muy importante que dio esos primeros, no los primeros pasos, pero sí dio unos pasos importantes. Incluso Cuvier llegó a felicitarlo mucho por su trabajo. Y hace parte de esa corte de Lyell, de esa corte de Cuvier, de esa corte de otros taxónomos y otros taxónomos que pues, son importantes en aquellas épocas. Pero bien, tiempos después de la Revolución Francesa en 1805, Lamarck escribe su tratado de filosofía zoológica, que técnicamente es un libro de zoología. Zoología no, es una ciencia zoológica directamente, no es filosofía, pero pues en aquella época el título es filosofía zoológica. Y aquí es donde saca sus primeras teorías del que nosotros conocemos como el lamarquismo, ¿no? Esas teorías del uso y del desuso, ¿no? Esas primeras teorías que tratan de poner ahí a flor un poco ahí sobre la mesa las primeras teorías de lo que podría ser una evolución. Claro que pues tenemos ciertos problemas, Lamarck tuvo ciertos problemas al presentarlo en la Royal Society, en sus teorías, y no logró resultados bastante satisfactorios, porque digámoslo, el fijismo y el vitalismo aún estaba bastante acentuado en las carreras de ciencias, en las carreras filosóficas. Entonces es bastante complicado llegar a sacar una teoría que refute el fijismo, donde las criaturas del señor allá barbado en el cielo propuso a crear y estas criaturas se comen los pastos y todo eso. Entonces, Lamarck propuso la primera teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución es basada en caracteres adquiridos hereditarios. Es decir, yo adquiero un carácter adquirido por el ambiente y por medio de yo qué sé, de fenómenos emergentes, vaya a decir, mis hijos adquieren la descendencia de este carácter adquirido. Y ya vemos como ciertos problemas, ¿no? Porque el lamarquismo se utiliza en las academias, en las ciencias, en las escuelas, como la antítesis por contraste de lo que nosotros conocemos como la teoría de la evolución, lo que nosotros conocemos como la teoría sintética de la evolución, ni siquiera como darwinismo, ni siquiera como neodarwinismo, o sea, no es ni darwinismo ni neodarwinismo, es la teoría sintética de la evolución. ¿Por qué la teoría sintética de la evolución y por qué no es neodarwinismo? Principalmente porque el neodarwinismo aún contaba con ciertos problemas que el Darwin aún poseía, ¿no? El hecho de que las especies no van mutando lentamente, sino que también hay unos monstruos de monstruos evolutivos donde hay unos saltos impresionantes en ciertas características, en ciertos órganos, que a la larga, pues cuando se miran en los registros fósiles esos saltos, como buscando ahí una especie de especie intermedia, pero no se encuentra, entonces se recurre a estos monstruos evolutivos donde una especie salta de una a otra con unas características totalmente diferentes, al menos fisiológicas, fenotípicas, y tenemos que no es exactamente como Darwin. Bueno, sí, o sea, hay una especie de consecuencialismo, ¿no? Lentamente, ese proceso lento de cambios fisiológicos, genotípicos, aunque pues Darwin no conocía la palabra gen en esa época. Pero digamos que no es exactamente así.
ocurre, pero también tenemos los efectos contrarios. Lamarck técnicamente lo que propuso fue una teoría de la evolución fisiológica, una teoría de la evolución fisiológica, donde los cambios, donde el uso hace al órgano, Si yo uso mucho un sector del cuerpo, este sector del cuerpo se va a ir transformando, va a ir mejorando y consecuentemente se va a transformar en un órgano. Y este órgano pues se va a heredar, o protoórgano si se le quiere llamar, ya que a veces no, que según Lamarck no necesariamente tiene que construir en un solo individuo un órgano. Y aquí es cuando entramos en otro problema, pero no vamos a hablar tanto de los problemas, pero aquí es cuando entramos en otro problema con el lamarquismo, con lo que es el lamarquismo. Y es que el órgano no... La teoría de la evolución no se basa en órganos, no se basa en fisiología, sino que se basa en adaptabilidad y en herencia, en fitness puro y duro. No vamos a entrar mucho en detalles de los problemas, pero pues digamos que las jirafas no tienen el cuello largo porque se hayan estirado mucho y los hijos hayan nacido con el cuello largo, o que un herrero por martillar con el brazo derecho tenga el brazo derecho y no por las pajas, señores, no por las pajas, no, por el martillo, que tanto martilla con el brazo derecho, pues el hijo no le va a salir con un brazo derecho más grande. Eso no ocurre así. Y esto era uno de los problemas que tenía Lamarck. Y actualmente, digámoslo así, en los jóvenes, en los niños, por lo menos yo tuve ese problema y yo estoy seguro que muchos jóvenes niños también han tenido ese mismo problema, y es que creemos que la evolución, cuando miramos ese gráfico del simio que va creciendo, se va erguiendo, la espalda se va volviendo más recta y se le va cayendo el pelo, ¿no? Esa famosa gráfica de la evolución, pues nosotros pensamos a creer que es por que se da entre individuos, y realmente lo que tenemos es que la evolución no es por individuos, es por poblaciones. Pero bien, cuando entramos un poco a lo que es el neolamarquismo, ya vemos que el lamarquismo no es que sea la teoría por excelencia, no es la teoría que te va a la evolución, no es algo muy, no es prácticamente nada cercano a eso. Pero nace una nueva corriente por allá, por los 1900, ¿no? Un poco antes de estallar ese lapso ese paso de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? Por allá, por 1920, después de la Primera, antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde se han desarrollado ciertos experimentos buscando un poco las hipótesis del señor Lamarck, donde por ejemplo un estudio con William McDowell en 1927, donde experimentó con ratones para probar la hipótesis de Lamarck, en donde los ratones pues estaban siendo entrenados a través de unos laberintos, y pues estos laberintos pues normalmente los ratones cometen errores, pero a la larga de aprender de los errores de estos ratones, aprender de los errores en los laberintos, pues se aprendieron bien los mecanismos, bien los corredores, bien los olores del queso, supongo yo, de la comida, que era el atractor principal para los ratones en estos estudios. Pues vemos que la descendencia era más inteligente, ¿eh? Según el estudio de William McDowell, la descendencia de estos ratones, que antes cometían tantos errores a la hora de seguir al alimento o de salir del laberinto en su defecto, pues su descendencia cometía menos errores. Se podría decir que era más inteligente. Y aquí uno se pone a pensar, bueno, ¿qué ocurre acá? Recordemos que el carácter adquirido no ocurre, al menos no para el darwinismo, ¿no? Para el darwinismo. Ya es aquí cuando podemos mencionar otro problema del darwinismo, pero aquí no ocurre. O sea, no ocurre que el carácter adquirido de entender mejor los fenómenos del laberinto, las características del laberinto, de los olores a través de los pasillos, pues digamos que la descendencia es más inteligente. ¿Qué ocurre acá? Aquí ocurre algo. Y no solo eso, hay una infinidad de estudios ya adentrándonos más en la posmodernidad y sus características de avances tecnológicos de punta, pero de manera desenfrenada. Tenemos pues, experimentos como los de Sobey y Connolly en 1986, en donde se encontró que la descendencia en conejos que fueron adquiriendo de manera efectivamente adquirida resistencia, inmunidad hacia el virus del ¿cómo era? El mixomactosis,
enzimatosis. Y esta característica de adquirir esa resistencia, ¿no? Con sueros, con diferentes vacunas, aunque también se puede hacer el organismo propio también puede, digamos así, adquirir esas resistencias, esas inmunidades hacia el virus. Pero se observó que la descendencia también nacía con esa resistencia. Lo que se hacía era que una especie de característica homocigótica para la resistencia de este gen a una característica heterocigota para la resistencia, no este gen, de este virus, pues la descendencia adquiere resistencia, inmunidad hacia este virus, hacia este género de virus. Y es aquí cuando vemos que ocurre algo. Algo ocurre. Cualquier característica de descendencia ocurre ahí, pero es que es adquirido. Aquí tenemos un problema. Y es aquí cuando entramos a los diversos estudios epigenéticos, ¿no? La epigenética, la del señor ¿qué se llama? Más que era este señor que lo tenía por acá apuntado, Conrad Waddington, que más adelante ya vamos a hablar un poco de este señor, pero vemos que la epigenética, estos fenómenos epigenéticos, que entrando a explicarlo un poco mejor, epi del prefijo superior, por encima de algo parecido a meta, pero pues no es tan así, y genético, que bueno, ya sabemos, no, genético, genes, genes y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que hay unas características epigenéticas en donde la epigenética no son cambios en la estructura del ADN. Recordemos que el ADN se compone básicamente por 4 letras: A, T, G, C. A, T, G, C. Adenina, timina, guanina y citosina. Según el orden de estas letras a lo largo de millones y millones y millones y millones de letras que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez, pues se va adquiriendo un libro de la vida. Este es el famoso, que se utiliza esa metáfora tan bonita, ¿no? El libro de la vida. En donde este libro de la vida se secciona en diferentes genes. Aproximadamente el 95%, el 5% de nuestro organismo, de nuestro ADN son genes. Y estos genes son los que nos dan las características de los ojos, de las resistencias. Pero el carácter adquirido no se da por una mutación. Bueno, se puede dar por una mutación, pero es bastante complicado en un organismo superior, bueno, superior entre comillas, ¿no? En un organismo superior donde hay tanta cantidad de células, esos cambios son un poco más complicados. Pero si hay un cambio y no estructural, no de la secuencia de A, G, T, C, sino de la secuencia que está por encima, epigenético, que está por encima, simplemente con cambios de tipo acetil, acetil o metil, simplemente colocar una línea de carbonos ahí. Recordemos esas famosas líneas que nosotros hacíamos en los colegios para representar cadenas carbonadas, cadenas acetiladas con sus oxígenos y todo eso. Pues tenemos que estas pequeñas moléculas orgánicas se ponen por encima del ADN, afuera del ADN, sin realizar cambios en la estructura de este ADN, de estas letras A, T, G, C, y observamos que hay unos cambios supremamente importantes. En palabras más, palabras menos, la epigenética es un cambio por encima de la estructura, por encima de lo que dictan los genes, pero que a la vez regulan, a la larga, regulan estos genes. Y estas características epigenéticas pueden llegar a ser supremamente importantes en el fenotipo de una especie. Por ejemplo, hay genes que son importantes para la regulación del ciclo celular en general. Y hay regiones metiladas que lo que hacen es que estos genes no se den, no haya un proceso traduccional de estos genes. Recordemos que el ADN pasa a ARN mensajero y de ahí proteínas y bla 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 bla, y de esa manera es que se controlan los diversos mecanismos en la célula, y pues por eso nosotros vivimos y todo eso.
Pero tenemos que las características de estos genes no están, porque se acetila, porque se metila una región y hace que el mecanismo del dogma central de la biología, pues no se dé. Y con esto pues tenemos características fenotípicas que puedan llegar a ser heredadas. Es decir, yo me como algo, empiezo a comer mucho alimento carotenoides y puedo llegar a tener ciertas metilaciones en ciertas regiones de mi ADN que no estaban metiladas. Y con esto, pues ciertos genes se van a dejar de expresar o al contrario, ciertos genes se pueden empezar a expresar. Ya depende de los mecanismos epigenéticos y todo esto. Entonces, de esta manera, por lo menos epigenéticamente hablando, nosotros tenemos la capacidad de adquirir ciertas características y poder heredarlas. Hay una herencia de estas características epigenéticas. Pero obviamente hay ciertos problemas, hay unas barreras ahí que toca pasar, la barrera de Weyman, en donde las características epigenéticas que se dan en las células somáticas, las células de la piel, de las neuronas, de los ojos, de diversos tejidos, de diversos órganos, pues es necesario para que haya una herencia que se vayan a las células sexuales, a las células del espermatozoide, a células de los óvulos. Entonces, si no se van allá esas características epigenéticas que se adquieren por el ambiente, ¿cómo jodas se pueden heredar? Aunque pues a la larga se ha descubierto que efectivamente sí se heredan estas características epigenéticas, estas diferencias epigenéticas que se dan por el ambiente que se adquiere a través de las células somáticas, y de estas células somáticas puede llegar a pasar a las células sexuales y pues ya tener que la descendencia adquiera estas características epigenéticas. Aunque en los seres mamíferos hay ciertos problemas para que estas características adquieran, porque hay una especie de ola, de un oleaje en la reproducción, cuando ya cigoto, cuando ya la semillita ha sido implantada en el útero de las especies mamíferos, pues hay un oleaje de metilación y desmetilación. Entonces a veces puede llegar a ser problemático el pensar siquiera que estas características epigenéticas puedan llegar a ser adquiridas, porque a la larga, en ese oleaje de metilos que entran al ADN y que salen del ADN, pues se conserve la característica epigenética que fue heredada por el padre o por la madre. Pero bueno, estos son problemas que a la larga pues ya iremos comentando en otros podcasts y en otros contenidos audiovisuales o directamente de escritos, que también escribo, señores, también escribo. Por favor, seguidme que necesito comer, pero bueno. Y aquí entramos a otros sectores bastante interesantes, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. La evolución de la inteligencia, por lo menos hay una especie de teoría que está rondando por ahí, una teoría con rigor científico, o sea, no es una teoría de la conspiración ni nada de ese tipo de cosas, sino que es una teoría con rigor científico. Y es que esta serie de teorías, apoyadas por mecanismos que tratan de explicar el origen de la inteligencia humana, lo hacen a través de los genes dormidos. Recordemos que solamente el 5% de nuestros genes, como ya he mencionado antes, el 5% de nuestro ADN, perdón, son genes. Son genes que se transcriben y hacen sus cosas proteómicamente hablando. Hacen sus cosas proteómicamente hablando o de ARN mensajeramente hablando. O por medio del ARN mensajero, ¿no? Que también tiene sus cositas, también tiene sus cositas estructurales ahí, el ARN mensajero o ARN normal. Pero hay una cuestión, y es que el otro 95% que en el 2001 por allá el señor Francis Collins, si no estoy mal, el padre
del proyecto Genoma Humano, donde se trató de secuenciar todo el genoma humano a través de yo no sé cuántos miles de pacientes, donde Brad Venter quería hacerlo por su propia cuenta porque se estaban demorando mucho y toda una discusión por delante. Brad Venter, el Tony Stark de la biología molecular, donde hizo sus experimentos con ADN y hizo su propio ADN artificial, y con este ADN artificial lo que hizo fue crear una firma artificial a través de las secuencias AGTC y todo ese tipo de cosas, pero esos son cuentos aparte, son historias aparte. Pero lo que tenemos es que este ADN basura, este 95% de ADN basura, tiene una característica especial, y es que ahí hay restos, hay restos de otros de otros organismos vivos, de otros reinos directamente, otros reinos, recordemos, reino vegetal, animal, fungi, los otros reinos que son parecidos al fungi, pero que no son fungi, los otros reinos parecidos a los bacterianos, pero que no son bacterianos, y todo ese tipo de cosas. Tenemos ADN de todos esos reinos, reinos diferentes al reino animal, que no, en el reino de nosotros estamos, nosotros somos animales, pues por si alguien le queda la duda. Nosotros estamos en el reino animal, pero tenemos como ese bagaje de ADN que está en nuestras células, en nuestro núcleo celular. Y este ADN tiene tiene ADN dormido, tiene genes que se podrían considerar dormidos, genes donde no están metilados, donde cuando perdón, que están metilados. Estos genes que están metilados o no acetilados, pues digámoslo así, que la polimerasa, que es la que inicia el dogma central de la biología molecular, donde se transforma en proteínas y todo eso, lo que ya comenté antes, pues no entra. La polimerasa no entra. Lo que inicia lo que inicia las proteínas, lo que inicia el resultado final de proteínas, no entra. Y si no entra, pues esos genes van a seguir dormidos. Esos genes no van a dar los resultados, no se van a transcribir, no van a ser ARN mensajero, no van a terminar siendo proteína, no van a terminar siendo la secuencia de aminoácidos, no va a tener nada de ese tipo de cosas. No va a tener nada de ese tipo de cosas. Pero son genes dormidos. O sea, son genes. O sea, hacen cosas de genes. Son proteínas. Bueno, se pueden transformar en proteínas, no son proteínas, se pueden transformar en proteínas. Y si se transforman en proteínas, lo que tenemos es un nuevo gen. Pero están dormidos. Entonces, hay una teoría por ahí rondando que la evolución de la inteligencia se dio por medio de estos genes dormidos. Donde genes dormidos, de hecho, si no estoy mal, es algo similar a lo que es al gen Hox, bueno, los genes Hox, que son una serie de genes que están regulando el crecimiento de las neuronas. Entonces, las neuronas pueden llegar a tener más conexiones, y si tienen más conexiones, pues entre más conexiones complejas tenga, por teoría de grafos, pues van a adquirir ciertas características que no tenían antes, características emergentes, vamos. Y estas características emergentes pueden llegar a darnos lo que es la conciencia, a darnos lo que es la memoria, al menos empezando por la memoria, donde, donde se generan ciclos, en ciclos neurales, neuronas en círculo, más neuronas, no en círculo, sino conexiones neuronales en círculo, donde las conexiones sinápticas lo que hacen es dar esa característica donde ciertas corrientes eléctricas, electroquímicas, en ese en ese círculo neuronal, pues va a ser pequeños puntos de memoria. Si en este círculo neuronal, llamémoslo círculo neuronal, no sé ese nombre, no recuerdo bien el nombre técnico, pero es algo parecido a eso, donde son varias neuronas conectadas en círculo, básicamente. Pues si hay una corriente eléctrica en este círculo, a una suerte de metáfora ceros y unos en los computadores, pues vamos a tener que una X combinación de estos círculos que están electrificados o no electrificados electroquímicamente, pues vamos a adquirir memoria o no vamos a adquirir memoria para ciertas cosas. Vamos a adquirir recuerdos y pues todas las estructuras neuronales y todas las estructuras del cerebro que nos dan la memoria, la conciencia y ese tipo de cosas. Perdonadme, tomo un poquito de agua, que ya la garganta me hace cosquillas.
Ahora bien, tenemos esta teoría de la evolución de la inteligencia. Y esta teoría de la evolución de la inteligencia se da a la luz de los mecanismos epigenéticos. Recordemos que si están dormidos pueden llegar a ser despertados por ciertos mecanismos epigenéticos, con ciertos genes que ponen o quitan metiles, con ciertos genes que ponen, por ejemplo, la acetiltransferasa, la metiltransferasa, que lo que hacen es transferir metiles a otros lados o quitarlos directamente o ponerlos directamente, despertando o apagando genes, prendiendo o apagando genes. Y así es que nos da una posibilidad de que estos genes dieran la característica de inteligencia adquirida. Es decir, que si yo empiezo a tener ciertos rasgos de, yo qué sé, me pongo a pensar en los huevos del gallo, en por qué la gallina cruzó la carretera. Entonces, pues si estoy filosofando ese tipo de cosas, estoy pensando, creando herramientas, allá el hombre primitivo en su selva, cuando no estaba tan erguido, pues va adquiriendo esa característica de inteligencia. Y con una suerte de pasar la barrera de Weyman, recordemos esa barrera que la característica adquirida epigenética se da en las células somáticas, pero tienen que pasarse a las células sexuales para que haya un fitness y una herencia, y esta herencia puede adquirir esa característica epigenética de los padres. Pues con una suerte de pasar esta barrera, pues tenemos que la herencia de la inteligencia pudo haberse dado. Esta teoría de la evolución de la inteligencia se conoce como la retroalimentación craneal. Bueno, es una traducción, realmente tiene feedback, algo así como feedback craneal o algo así, no recuerdo bien en inglés, pero es algo así. Entonces, pues, desde estas evidencias que apoyan la teoría de la retroalimentación craneal tenemos el efecto Flynn. El efecto Flynn hace parte de esa serie de estudios donde el IQ puede llegar a pasarse a la descendencia. No es que digamos yo tengo un IQ de 140, suponiendo que sea súper inteligente, y mis hijos, que no los voy a tener, vayan a tener un IQ de 140. No es exactamente así. Pero ciertos hábitos alimenticios, ciertos hábitos de ejercicios mentales y ese tipo de cosas, pues mi descendencia tiene más probabilidad de adquirir esas mismas características fenotípicas que yo adquirí por tener esos ejercicios mentales, sudokus, jugar ajedrez, yo qué sé, cualquier ejercicio mental. Por eso el efecto Flynn es una controvertida hipótesis o teoría en donde, pues, digámoslo así, se apoya el racismo, se apoya un poco el racismo, porque ciertas regiones poco, ¿cómo decirlo? Que no suene mal, poco aventajadas, tienen mucha ventaja económicamente y socialmente hablando, donde pues no tienen tiempo para ponerse a hacer ejercicios mentales. No hay tiempo ni energía, porque hay mala alimentación, tienen que estar trabajando 12 horas al día, explotados en ciertas regiones. Por ende, no se va a tener esa retroalimentación craneal y no se va a tener esa retroalimentación en adquirir las características epigenéticas que dan la inteligencia, que dan ese IQ más alto. Por eso es controvertido, esa teoría controvertida del IQ, de promediamente hablando, un IQ más bajo en razas, ojo que esto es controvertido. Yo sé que para la gran comunidad científica las razas no existen, pero hay estudios donde se toma en cuenta la raza y la etnia, y yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué pensar. Hay muchos estudios que siguen tomando hoy 2019 se siguen tomando como característica, no como característica, no como, sí, como característica la raza para hacer los diferentes estudios, y se ha sacado una cantidad de estudios muy grande en este último año, que ya estamos en el 2019, donde supuestamente el siglo XXI ha hecho de las suyas y nos ha hecho más asertivos hacia el otro, hacia la otra edad, donde la otra edad ya no existe ese tipo de cosas. Pues tenemos que hay estudios con razas, que donde toman la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra, la raza india. Bueno, no sé si está algo como la raza india, pero sí hay etnias, donde estas etnias tienen esas características de raza. Pero tenemos el efecto Flynn. Está ahí.
promediamente hablando, la raza negra, tiene un poco, solamente es un poco, no ni siquiera mucho, pero tiene un IQ, promediamente hablando, más bajo que la raza, por ejemplo, la blanca. Esto es bastante controvertido, pero está ahí. Está ahí. Incluso se ha tomado otras teorías que evidencian la retroalimentación craneal, en donde traumas posguerra se dan en la descendencia. Esos traumas, esas ansiedades, escuchar un sonido muy fuerte y sobresaltarse con mucha facilidad, pues hace parte de esa descendencia. Hace parte de los padres que sufrieron traumas posguerra. Está ahí, está en los estudios. Entonces esa evidencia de retroalimentación craneal, pues ya las vamos viendo. Hay diferentes patrones epigenéticos en el esperma de personas obesas. O sea, hay patrones epigenéticos en personas obesas. Recordemos que pues, los grupos metiles están en la comida y pues esos patrones epigenéticos de metil se pueden haber cambiado por ciertos hábitos alimenticios que tienen normalmente las personas obesas. Bueno, ya sabemos que pues, por ejemplo la enfermedad de la tiroides y todo eso, pero pues los hábitos alimenticios también influyen tanto en el efecto Flynn, en las diferencias de patrones epigenéticos que se han encontrado en personas obesas y en una cantidad enorme de estudios. Vemos que la retroalimentación craneal tiene suficiente evidencia, tiene muchos más estudios, tiene muchos más estudios. Y eso hace parte de la teoría de la evolución de la inteligencia por parte de la epigenética. Pero bueno, sí, todo esto es muy bonito, pero ¿dónde queda el neolamarquismo? Las cuestiones con el neolamarquismo, todo inició, bueno, no exactamente, pero prácticamente todo inició con Conrad Waddington, el que ya habíamos mencionado, que es un filósofo francés, perdón, un filósofo escocés, genetista, paleontólogo, entre otras, ¿no? Cuando la profesión de científico pues, se englobaba en varios aspectos, en varias ramas del conocimiento. Ahora bien, en estos estudios que hizo Conrad Waddington, estudios en embriología, observó ciertas características del desarrollo. Estas características del desarrollo que pues, se ven en las clases de biología del desarrollo, de embriología, en donde las líneas primitivas, esa línea donde hay células no diferenciadas, se van diferenciando en células del mesodermo, del ectodermo, del endodermo, donde estas células del mesoendo y ecto pues, se van desarrollando en los diferentes sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo y en todos estos diferentes órganos y sistemas. Y en estos diferentes estudios que hizo Conrad Waddington, lo que tomó fue estas células de la línea primitiva y los va cambiando de zona, en la zona en donde se van diferenciando las diferentes células. Y estas células que estaban en la línea primitiva y que fueron cambiadas, también cambian según la zona donde estén, ya sea la zona donde están las otras células mesodérmicas, endodérmicas o ectodérmicas. No me pregunten cómo hicieron este cambio, porque pues eso es embriología y son células bastante... y son cigotos muy pequeños y todo ese tipo de cosas. No estoy muy seguro cómo habrá hecho algo así en el 1929, pero lo hizo, por allá en ese limbo de pasar de la modernidad a la posmodernidad. Entonces fue cuando Waddington propuso un mapa epigenético. Fue ahí donde propuso que la epigenética es la característica principal de la biología del desarrollo. Diferentes características que se van adquiriendo y que se van desarrollando a lo largo de qué se necesita el organismo. ¿Qué necesita el organismo? El organismo necesita
desarrollar más mesodermo para los sistemas digestivos, para el sistema óseo, para el sistema respiratorio. Necesita más mesodermo para desarrollar ese tipo de sistemas, porque hay especies que necesitan más células mesodérmicas, las que dan esos sistemas digestivo, respiratorio, o necesitan más células ectodérmicas para desarrollar el sistema nervioso principalmente, para desarrollar el sistema cardiovascular. ¿Qué necesita exactamente? Entonces, esta serie de cambios epigenéticos a lo largo del, 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 del desarrollo embrionario, que recordemos en mamíferos hay una especie de un oleaje de metilación, acetilación, ametilación, cetilación. Y con estos cambios, en estas características, en estos recursos orgánicos, pues se van dando los diferentes mapas epigenéticos, en los diferentes mapas epigenéticos en el desarrollo embrionario. Y es aquí cuando uno vuelve a explicar la epigenética, qué es lo que ocurre, por qué se diferencian las células, porque son células indiferenciadas y todo este tipo de cosas que yo los puedo explicar en otro vídeo. Me lo estudio y lo puedo explicar divinamente. Entonces, fue ahí donde nació el neolamarquismo. Desde ahí, desde Conrad Waddington, cuando propuso esa epigenética, cuando propuso que esos cambios que se dan en el organismo pueden llegar a ser adquiridos. Son adquiridos, pueden llegar a ser, no son adquiridos. Entonces llegaron otros señores y pensaron, bueno, si son adquiridos, entonces posiblemente Jean-Baptiste Lamarck haya pensado algo así. Bueno, algo parecido. Entonces, bueno, no podemos llamarlo lamarquismo, ¿no? Porque pues las jirafas, todo eso. El chiste, ¿no? Del herrero. Entonces, ¿qué tenemos? No, pues llamémoslo neolamarquismo, ¿no? Estamos en la época de lo neocantiano. Pues bueno, llamémoslo neolamarquismo. Y a ver qué pasa, a ver cómo nos reímos un poco. Y esto, pues, en las aulas, bueno, por lo menos hay ciertos estudios ahí sociales que proponen que el desarrollo de la teoría neolamarquista, allá por los años 50, donde se ha desarrollado mucho más, pues trae problemas en las aulas, trae problemas en la pedagogía, ya que recordamos, como había mencionado antes, como había comentado antes, el neolamarquismo, o por lo menos el lamarquismo, es esa idea errónea que intuitivamente nosotros los seres humanos podemos desarrollar. Es que es muy difícil llegar a pensar en la teoría de la evolución en poblaciones, en donde esas mutaciones se van dando, en donde que un individuo cambie no significa que la especie cambie, donde un individuo cambie no significa que la población cambie, porque es lo importante, es lo que se ve, es lo que nosotros tenemos como especie, como definición de especie, que son como 20 bola, o sea que estamos entrando en otro problema filosófico, ¿no? Las definiciones de especie. Es bastante complicado, es bastante complicado llegar a pensar algo así como neolamarquismo. Yo prefiero directamente llamarlo como lo que es, epigenética, está epigenómica, si le quiere, si le quiere añadir el sufijo ómica, ¿no? El sufijo ómico, que es el sufijo holístico de la ciencia, ¿no? Epigenómica, genómica, proteómica, de las proteínas, genómica, de la genética, donde hay una especie de vista holística, de vista de relaciones que se dan entre los diferentes genes, desde los diferentes epigenes, si le puede llamar así, de las diferentes proteínas. Entonces tenemos esta gran cantidad de cosas a lo largo del desarrollo de la evolución, de la teoría de la evolución, y llegamos al neolamarquismo. No es que lo desarrolle yo como un problema a lo largo del desarrollo de la educación y todo eso. No soy tan así. Pero es que nosotros utilizamos el lamarquismo como la antítesis para reforzar, por contraste, lo que es una teoría de la evolución. No lo llamemos neolamarquismo. Bueno, llamémoslo neolamarquismo, pero que no sea como el enfoque. Yo sé que solamente es una palabra y es pura, solo una palabra, es semántica, es una tontería, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, epigenética.
Estamos hablando de lo mismo. Epigenética transgeneracional. Eso era lo que tenía que recordar. Epigenética transgeneracional. ¿Por qué llamarlo neolamarquismo? Realmente yo no veo ninguna necesidad. Yo no la veo. Así como tampoco veo la necesidad de llamar neodarwinismo. Bueno, podemos decirle la teoría sintética de la evolución. Yo sé que es más largo y todo eso, pero pues es más sintético, como dice la misma teoría, como dice su mismo nombre. Y eso es lo que tenemos, neolamarquismo. Esa tendencia de recuperar los rastros perdidos de la marca. Los rastros perdidos de la marca. Como digo, no fue cualquier tonto. No, no es que no lo fue, por Dios santísimo, fue un genio. Fue un genio de ser los primeros en proponer una teoría de la evolución. De refutarle a los fijistas. De refutarle a los fijistas. No, señores, las especies no nacieron acá como las trajo Dios. No. A lo mejor creo que Jean-Baptiste era religioso y no estoy mal. Entonces diría algo así como que, listo, Dios sí creó la vida, pero no la creó así como la vemos hoy en día. No, 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 no. La creó por allá hace mucho tiempo. Porque según teorías geológicas, como lo propone Lyell, son miles de millones de años. Miles de millones de años. No son 5.000 años, como dice el Génesis. Es solo eso es una parábola, una metáfora de lo que es el desarrollo de la historia universal. Yo creo que diría algo así, no sé, o sea, yo estoy aquí suponiendo muchas cosas, pero tampoco es que me haya inmiscuido mucho en la vida del señor Lamarck, pero como digo, Lamarck fue un genio, uno de los primeros en proponer una teoría de la evolución, uno de los primeros. Allá, cuando había ciertos problemas con María Antonieta y el príncipe Luis, no estoy mal. Bueno, hay problemas, hay de todo. Neolamarquismo, propongo no usarlo, llamémoslo epigenética, ya está, epigenómica si se le quiere. Llamémoslo epigenómica transgeneracional, transhereditaria. Pero no neolamarquismo. No nos devolvamos hacia lo que son las diferentes ramas las diferentes escuelas filosóficas. La biología ya no es una filosofía. La filosofía tiene su propia filosofía, pero ya dejó de ser filosofía. Ya hace parte del desarrollo de una ciencia, natural, de una ciencia factua. Y como diría mi buen amigo, nos veremos después. Nos veremos y que estén bien. Muchas gracias por seguirme.